¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy quería hacer un audio in memoriam del Papa Francisco, tratando de entender quizás la espiritualidad, la vida interior que él como jesuita confesó y vivió durante todos sus años. Y entonces uno de los textos más importantes, fundamentales de la espiritualidad de los jesuitas es el llamado Principio Fundamento. Principio Fundamento es un texto que escribió San Ignacio y que es como un prólogo general a su famoso libro Ejercicios Espirituales. En este libro se formó Francisco. De hecho, los ejercicios espirituales, ¿no?, que son como retiros, pero que siguen la metodología creada por Ignacio, los jesuitas lo deben hacer todos los años con una duración variable, ¿no? O sea, algunas veces son 30 días, otras veces son 7 días o 5 días, pero son de esas ideas, que son pocas en realidad, no son muchas, esas ideas que el Papa Francisco ciertamente asimiló y conservó en su corazón desde que entró a la compañía de Jesús hasta el día de su muerte. Porque los ejercicios espirituales tienen como la intención general de lograr, digamos, la resurrección del hombre. Justamente estamos viviendo en estos días la Pascua. La idea central de la Pascua cristiana, obviamente, es el acontecimiento misterioso, ¿no?, de la resurrección física del Señor, ¿no?, en cuerpo, ¿no?, visible, corporal, humana, y que es también resurrección moral, ¿no? O sea, hay una convergencia, una coherencia, una unidad entre la resurrección física y la moral, ¿no? San Pablo habla de esto en algunos lugares, ¿no? Como conviene que aquellos que creen en la resurrección vivan ya una vida resucitada moralmente, en la luz, que caminen en la luz, etcétera, ¿no? En fin. Y entonces la intención general de esta práctica, ¿no?, de los ejercicios espirituales, es precisamente lograr o acompañar al hombre en un camino de resurrección o de conversión, que también llaman, ¿no? Es decir, conversión y resurrección son conceptos que son, aunque distintos, idénticos también, ¿no? Son como aspectos de una misma realidad. Bien, entonces, San Ignacio de Loyola, cuando comienza sus ejercicios, le propone al hombre como una orientación general de la vida. Es decir, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por un fin, ya decía Aristóteles, ¿no? Y esto es la naturaleza del hombre. Todo lo que hacemos lo hacemos por un fin. Y Santo Tomás de Aquino lo repite, ¿no? Es un principio importante, ¿no?, que siempre lo que hacemos lo hacemos por un fin. Claro, pero San Ignacio se pregunta y responde si existe un fin universal, un sentido universal, general, absoluto, ¿no?, inconmovible de la vida, ¿no? Claro, porque la vida es muy distinta en lo cotidiano, ¿no? Hoy estamos sanos, mañana quizá enfermos, ¿no? Hoy gozamos de bienestar material, mañana, en fin, tenemos un problema de liquidez en la Argentina. En fin, hoy estamos en paces con la suegra, ¿no? Mañana la odiamos porque se burla de mí, ¿no?, mi suegra, mi querida suegra. En fin, y así, etcétera, ¿no? Si con el vecino me llevo bien, me llevo mal. O sea, lo cotidiano es siempre inestable, impredecible, ¿no? La paz, la guerra, en fin, todo esto, ¿no? El día, la noche, el frío, el calor. Vita in motu, dice Santo Tomás, ¿no? La vida es movimiento. Claro, en ese movimiento nosotros como que vivimos, ¿no? Pero claro, entonces nos preguntamos acerca de lo inmutable. Entonces, si hay algo inmutable en este campo de los fines y de los medios, entonces San Ignacio dice que el hombre es creado para servir a Dios y por medio de eso salvar su alma. Y todas las cosas que existen en la tierra están hechas para el hombre, para que lo ayuden a conseguir este fin, ¿no?, que es el ser colaboradores, discípulos, ¿no?, del Señor. Entonces San Ignacio insiste en esto, ¿no?, y quiere que el ejercitante
como que se empape de esta idea, porque no es suficiente declararla, mencionarla, ¿no? Bueno, una vez y listo, no. Él quiere que nos empapemos, que nos introduzcamos, como quien dice, en esta nueva idea, ¿no? En esta nueva cosmovisión o visión del mundo, ¿no? Que ampliemos nuestra visión de la vida y que dejemos de vivir sin, sin una orientación clara, racional, ¿no? Distinta, sino que orientemos a partir de ahora nuestra vida a este nuevo como ideal, ¿no? Es decir, el ideal de ser, como dice San Pablo al inicio de sus cartas, ¿no? Dice Pablo, él como que se llama a sí mismo, ¿no? De diversas formas, Pablo, discípulo de Cristo, ¿no? A los hermanos que peregrinan en fin, en Éfeso, ¿sí? Pablo, siervo de Cristo, ¿no? Siempre él es Pablo, ¿no? Pero Pablo tal, ¿no? Pablo de Tarso, pero Pablo discípulo de Cristo, discípulo del Señor. Entonces, claro, él es su nombre, ¿no? No es un accidente, ¿no? No es un detalle de su vida, sino que él es Pablo, discípulo de Cristo. Claro, entonces, eh, eh, esto es muy, muy fuerte si uno lo piensa, porque de repente se te abren los ojos, literalmente, y te das cuenta que tu vida tiene un sentido y que el sentido de la vida pasa por ahí, ¿no? Y no es hacerse rico o ser feliz o construir una familia o una fábrica o llegar a ser, no sé, campeón de fútbol o de ajedrez o de esto. Sí, todas esas cosas son importantes, pero que están como inscritas dentro de un plano general, ¿no? De una visión que de repente se amplía. No se reduce, sino que se amplía, ¿no? O sea, San Ignacio no intenta reducir o distraer nuestra mirada del objetivo que hemos puesto en nuestra vida. Al contrario, el que quiere ser médico, que lo sea, pero que lo sea ya como discipulado, como parte del discipulado, ¿no? Como ese cirujano que entraba al quirófano, ¿no? Gran cirujano estadounidense, en fin, que hizo operaciones nuevas, de cardiología, etcétera. Hay una película muy linda, me olvidé ahora el nombre. Entonces él, siendo un gran científico, antes de entrar al quirófano, oraba, ¿no? Él, protestante, no oraba a su modo, oraba al Señor, ¿no? Claro, entonces de repente un médico, una enfermera le pregunta por qué ora si él es profesional, ¿no? Y el éxito de la operación no depende de Dios, de ninguna, ni de los dioses, ni de ninguna magia, de ningún ritual, sino del conocimiento científico y de la habilidad como cirujano que él ciertamente poseía, ¿no? Claro, sí, sí, es verdad eso, ¿no? Es decir, si no hubiera sido un cirujano, no hubiera encarado una operación. Pero él se sentía también en ese momento colaborador, ¿no? Es decir, es como que Dios, en esta visión cristiana, creó al mundo en forma incompleta, ¿no? Lo dejó por completar. ¿Y quién debe completar el mundo? ¿Quién debe terminar, perfeccionarlo, coronarlo? El hombre, ¿no? Entonces, el hombre es co-creador, co-creador. Entonces yo soy co-creador, es Dios el que quiere la salud de este enfermo y me eligió a mí como instrumento, como medio idóneo, por eso estudio, por eso practico, para realizar esta operación. Pero es su plan, ¿no? Yo soy un colaborador. Como ven, esto no quita en nada la idoneidad científica del cirujano, ni de su pasión por su vocación, ¿no? Ni de la necesidad de estudio. No reduce ni distrae al cirujano, sino que complementa, completa, perfecciona una visión que quizá antes no tenía, ¿no? Tengo un amigo industrial, ¿no? Que es un apasionado de los fierros, que llamamos en la Argentina de las máquinas industriales, ¿no? Él construye máquinas y siempre está pensando, ¿no? Cómo hacer más unidades en menos tiempo, ¿no? Aquí un resorte, allá un pie hidráulico, allá un brazo mecánico, ¿no? Un chip electrónico, etcétera, ¿no? Es un apasionado de esto, ¿no? De la ingeniería industrial. Bien. Sufrió hace unos años una grave enfermedad, estuvo muy grave, ¿no? Entonces tuvo una experiencia de este tipo, ¿no?
que él entendió, en fin, esto de ser discípulo de Cristo, ¿no? Que él lo sabía, pero no lo había hecho consciente. Y entendió que el sentido de la fábrica no era simplemente satisfacer su pasión como ingeniero industrial, sino también darle trabajo y bienestar a 30 familias, ¿sí? Que eran sus operarios, ¿no? Él tenía 30 operarios, ¿no? Y entonces empezó a sentir que el sentido de la fábrica era quizá más amplio, ¿no? Que había algo más, que era eso, ¿no? El bienestar de esas familias, que él tenía antes, era importante, pero como accidental, ¿no? Empezó a verlo como un aspecto esencial. Bien, entonces Pablo, discípulo de Cristo, ¿no? En fin, San Ignacio, ustedes saben, era militar, ¿no? Y había sido herido en una batalla y durante la convalecencia, en fin, él experimenta estas cosas en su alma que después va a volcar en sus ejercicios, pero él pertenece aún a la época de las cruzadas, ¿no? En fin, de esta guerra de siglos entre la cristiandad y el islam, ¿no? En fin, recuerdan ustedes la batalla de Lepanto, etcétera. Todo Europa, España sobre todo, vive con intensidad todavía esta confrontación que se inició allá lejos ese tiempo, ¿no? Cuando el Islam fue expandiéndose hasta llegar, en fin, a provincias cristianas, ¿no? Destruir, en fin, al norte de Egipto, Tierra Santa, etcétera. Entonces se inicia todo un proceso largo, no de una, sino de muchas cruzadas. Entonces San Ignacio nos invita como a revestirnos de esto de la armadura de Cristo, ¿no? De ser un cruzado. Él, cuando crea su nueva congregación religiosa, ¿no? Su nueva orden, él la llama la compañía de Jesús. Él, claro, él piensa en términos militares. La compañía, ¿no? Es una unidad militar, ¿no? Del ejército, como la división, el batallón, el regimiento, la compañía de Jesús. Bien. Claro, pero la Tierra Santa, en este caso, ¿no? En el pensamiento de Ignacio, no es aquella Tierra Santa que aún hoy sufre estos enfrentamientos, ¿no? Sino es el corazón de cada ejercitante. Claro, porque el problema no es mi suegra, sino es el resentimiento, el odio que yo siento hacia ella. En fin, es decir, no, el problema no está fuera de nosotros, sino en nosotros, ¿no? Claro, entonces él entiende que la lucha no es una lucha contra los enemigos exteriores, ¿no? Que no es que no existan, no hay que ser ingenuo, pero sí fundamentalmente son estas pasiones del alma, ¿no? Estos vicios capitales, ¿no? Que la tradición, ¿no? San Ignacio es un hombre de la tradición. Bien. Entonces esto de que el hombre debe salvar su alma, ¿no? En fin, en un pueblo argentino había dos curas, un cura de la tradición, ¿no? Y un cura progresista. Ellos decidieron juntos, había dos parroquias, instalar en la entrada del pueblo, como en muchos pueblos argentinos hay una gran cruz, ¿no? Y poner debajo de la cruz una inscripción para que los camioneros y los que pasen frente a la cruz o los que entren al pueblo en auto tengan algún tipo de, en fin, de mensaje, vean la cruz y lean algo, ¿no? Entonces el cura de la tradición, ¿no? Dijo, bueno, pongamos lo que ponían siempre los misioneros, ¿no? Salva tu alma. El cura progresista, ¿no? Postconciliar, llamémoslo, no sé. No, ¿cómo? Esos son tres herejías, le dijo. ¿Cómo tres herejías? Claro. Es la herejía, en primer lugar, del pelagianismo, después del individualismo y después del espiritualismo. ¿Cómo? Le preguntó el cura de la tradición. Eran amigos, en el fondo. Eran amigos, aunque se peleaban. Tres herejías, claro, porque salva. No es que el hombre no salva su alma, sino que es Dios quien lo salva. Bueno, tachemos, ¿no? Bueno, en lugar de salva tu alma, ponemos Dios salva. Bien, entonces la primera herejía, el pelagianismo, ¿no? No es el hombre, sino Dios quien. Bien, perfecto. Tú, no, ¿cómo tú? No, tú, eso es individualismo, eso es nosotros, ¿no? O tu hermano, en fin, el hermano. No, tú es individualismo, nosotros somos comunitaristas, ¿no? Bueno, Dios salva al hermano, perfecto. ¿Y cómo eso del alma? Eso es espiritualismo.
Hay que salvar no solamente el alma, sino el cuerpo, la sociedad, las estructuras, ¿no? En fin, la economía, la política. Entonces, en lugar de salva tu alma, terminaron escribiendo, Dios salva el cuerpo de tu hermano, ¿no? Que la gente cuando pasaba, los camioneros, cuando leían salva tu alma, aunque no sea exactamente, precisamente una precisión teológica, entendían, ¿no? En fin, es incisivo, es un pensamiento incisivo. Salva tu alma, ¿no? En fin, es una saeta, como que se clava en el corazón, claro, salva tu alma. En cambio, cuando leían Dios salva el cuerpo de tu hermano, yo dije, ¿qué significa? ¿No? No significa nada, claro. Entonces hay que ser también incisivo, no solamente preciso, sino incisivo. Bien. Entonces, sigo, ¿no? Que este pensamiento incisivo de San Ignacio, el hombre es creado para servir a Dios, nuestro Señor, ¿no? Darle reverencia, alabarlo, el texto es más lindo, más bello desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Literario, si quieren, y mediante eso salvar su alma. Y todas las cosas sobre la faz de la tierra están hechas por Dios para el hombre, ¿no? Para que mediante ellas, claro, entonces uno se da cuenta que los medios pueden ser diversos, porque en efecto, quien goza de salud sabe que tarde o temprano se va a enfermar, quien goza de paz sabe que tarde o temprano va a tener alguna inquietud, y así, etcétera. O sea, la vida es inestable, pero en esa inestabilidad que tenemos que aceptar, resignarnos, tolerar, y hasta amar, si quieren, hay un fin, ¿no? Que es esto de ser discípulo. Hay muchas formas de decirlo esto, ¿no? Fin, no es otra cosa que el primer mandamiento. Son 10. Importante saber que hay 10 mandamientos. Bueno, y el primero que dice, ama a Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Con todo tu corazón, todo tu corazón, toda tu alma, todo, esto insiste en la totalidad, ¿no? O sea, no podemos amar a Dios a medias, sino todo, bien. Entonces, San Ignacio traduce este primer mandamiento en una forma como más racional, ¿no? Poniendo, en fin, esta idea, a su vez, de la tradición, ¿no? Filosófica, del fin y de los medios, ¿no? Fíjense ustedes que, aunque el Papa Francisco hablaba de muchas cosas y fue un hombre de la política, ¿no? Y criticado por su actuar político también, aquí en la Argentina, ¿no? Difícil de entender muchas veces su conducta. Sin embargo, él obviamente estaba impregnado de esta idea. Ahora bien, esto significa que el hombre, habiéndose adherido a esta idea, a este plan general, sea perfecto en los planes medios, ¿no? En los fines medios, no, de ninguna manera. Por eso el Papa Francisco intentando siempre, ¿no? La gloria de Dios no quiere decir que haya sido perfecto. O sea, yo no es que estoy señalándolo de ningún modo, ¿no? Es decir, yo no lo conocí suficientemente y no me gusta cuando a las personas critican o alaban sin el debido conocimiento, ¿no? Pues yo me abstengo de eso, pero lo que quiero señalar es que él se adhirió a este plan general y después buscó en su vida, ¿no? Lo hizo bien, lo hizo mal, eso solamente lo sabe el Señor, ¿no? Solamente Él es juez, ¿no? De vivos y muertos, dice el credo. Pero lo importante, creo, es para honrarlo, asumir esta idea, este plan general. O sea, aquí en el canal estamos haciendo un ciclo sobre la estupidez humana, ¿no? Es decir, nosotros somos estúpidos, porque el número de los estúpidos es infinito, pero ya somos estúpidos orientados, ¿no? Si no es lo mismo ser un estúpido desorientado que un estúpido orientado, ¿no? Entonces uno que asume la vida como discipulado sigue siendo estúpido y hace estupideces diariamente, pero ya está orientado, ¿no? Bien, entonces no quiere decir que el hombre resucite, ¿no? Uno cree que va a un retiro espiritual, ¿no? Y resucita, no, eso es una fantasía, ¿no? Esos retiros de conversión que impactan en la emotividad de las personas, pero que después de unos días se va, es superficial, ¿no? Entonces hay que evitar entender la vida espiritual así en forma emotiva, ¿no? Como golpes emotivos, ¿no? En fin, acepto al Señor Jesús como mi Salvador, ¿sí? ¿Eso qué significa? Bien, significa que todos los días de forma diaria,
asumo mi vida como discipulado, intento realizarla. ¿La voy a realizar perfecto? No, de ningún modo. Es una lucha diaria, es una tarea diaria, cotidiana, ¿no? Y que muchas veces, en fin, todos los días tenemos que reconocer que hemos fallado en esto o aquello, ¿no? Por eso pedimos siempre, ¿no? Que Dios perdone los pecados de nuestro hermano difunto, fulano de tal, en este caso, Francisco. Pero entonces creo que sería una buena forma de honrarlo al Papa, en lugar de hablar mucho sobre él, el intentar adherirnos a este ideal al cual él se adhirió siendo muy joven, cuando entró al noviciado de los jesuitas, ¿no? Hace muchos, muchos años, ¿no? Lo primero que hicieron los jesuitas fue extenderle este texto, ¿no? Pensá en esto, el hombre es creado para servir a Dios, ¿no? Y salvar su alma, etc. Pensá en esto y si te adherís a esto, entonces podés ser uno de nosotros. Bueno, espero que haya sido de su utilidad. Rezamos por el eterno descanso del Papa Francisco. Que tengan un muy buen día.